Seguimos ahora con la mesa ancha electoral para analizar, debatir y entender los temas del día, pero ahora para que ustedes también tengan la oportunidad de conocer los candidatos al Congreso, se los quiero presentar. Voy a arrancar de izquierda a derecha, creo que quedaron como desorganizados. Aquí a este lado tengo a Rafael Nieto, el doctor Rafael Nieto, que está en la lista del Centro Democrático, es una lista cerrada, no hay que decir el nombre. No hay número porque solamente se marca la lista es cerrada, solamente se marca el logo. Sí. El doctor Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, lo tuvimos aquí una vez, aquí fue noticia porque dejó a Aníbal Gaviria ya de candidato, también oxígeno, Enfilado. lista cerrada. Así es. Y el doctor Jorge Enrique Robledo, que nos acompaña, lo tuvimos hace 4 años en Candidatos en la Redacción, candidato a la, ex candidato a la presidencia y ex senador que aspira a volver. Esa es lista abierta. Abierta número 10, no se les olviden los grandes futbolistas del mundo, muchos son el número 10. Bueno, pues ahí está para que ustedes los conozcan también. Vamos a hablar, por supuesto, el tema del día es esa reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una primera lectura sobre esto, porque uno dice, fue una reunión bastante cordial, muy amena, entre dos personas que llevan un año dándose durísimo. Doctor Robledo. Pues al respecto, primero digamos que afortunadamente al doctor Petro no se le ocurrió pues hacer, quién sabe, algo parecido como a pedir que las tropas norteamericanas no le obedecieran al presidente Trump. Pero dicho eso, yo sí lamento que Petro no hubiera puesto ninguno de los muchos problemas nacionales en relación con Estados Unidos sobre el tapete. Hoy se está destruyendo la leche de Colombia por las importaciones norteamericanas. Está prácticamente inundado el país de etanol, haciéndole un daño inmenso a la producción de azúcar. Y viene la quiebra del arroz. Y de esos temas no habló el doctor Petro. Y resulta que, bueno, pues esos son problemas nacionales que se han debido plantear. Pero además ha podido hacerle una ironía, hubiera sido simpático, que era haberle contado al doctor Trump que casi toda la cocaína que sale de aquí la convierten en rayas de perico en Estados Unidos. Y yo no entiendo por qué esos temas no se ponen sobre la mesa, porque deben ser relaciones donde cada una de las partes hable de lo que le interesa. Doctor Juan Carlos Cárdenas, ¿y será que, muchos dicen que sí, pero será que sobre la mesa sí se puso evidentemente el tema de las sanciones, que son muchas sí para Colombia, pero la mayoría para el presidente Petro? Pues Marisa, este fue un encuentro de 2 horas, Petro-Trump, y lo que yo diría más conocimos los colombianos, y todos fueron memes. Esto pareciera que hubiera sido como el concurso de memes, y es de lo que habla la gente. 2 horas de reunión donde realmente no hay un pronunciamiento. Yo me resisto a creer que eso fue el encuentro. Todavía van a salir cosas que aún no sabemos los colombianos, y ahí me preocupa. Creo que eso va a ser una agenda que va a ser dosificada, que muy probablemente vamos a escuchar a un presidente Petro, como todas las narrativas recientes, de victimizarse. Yo creo que falta mucho por saber. Los colombianos necesitamos saber la verdad. Y lo que dice Jorge, seguramente Rafael también, la agenda del país no estuvo por ningún lado. Sí. Yo creo que tenemos unos temas económicos muy importantes para tratar. El tema de Venezuela y Ecuador se tocó por los laditos. Pero eso que haya hablado solamente del tema del crimen y del narcotráfico, no me la creo. Sí, en todo caso uno diría, el hecho de simple distensionar ya las relaciones que vienen muy tirantes y que no afectan solamente al gobierno Petro o a Petro, sino al país entero, ya es un buen saldo en medio de esta reunión. ¿Ok? Lo que resultó bien es que no haya resultado mal, y las posibilidades de que hubiera resultado mal eran muy altas, tanto porque Petro es impredecible como por el temperamento explosivo de Trump. Dicho esto, era inevitable que el tema del narcotráfico fuera el eje fundamental, por al menos 2 razones, porque es lo que más le importa y le preocupa a los Estados Unidos, por un lado, y por el otro porque en este caso en particular a Petro también le interesaba. Él estaba negociando, sin decirlo abiertamente, en Washington los compromisos que va a asumir en lo que le falta a su gobierno en materia del combate contra el narco, para ver si le alivian los riesgos, lo que le corre pierna arriba, que es muy parecido a lo de Maduro. Yo creo que el tema de que a Petro esté en la lista OFAC, que además le han quitado la visa, que al país lo hayan desertificado, que corra el riesgo, como lo corría efectivamente, de que le abran un indictment por las decisiones que ha tomado en relación con los beneficios para los narcotraficantes, todo eso llevaba a que Petro llegara, no como un jaguar, sino como un cachorrito arrodillado, y negociara allá compromisos de gobierno dirigidos a que no le vaya a pasar a él y a su familia nada más en ese tema en particular. Sí. Miren, ustedes que son muy sagaces en ver esos futuros políticos que quizás uno a veces no alcanza ni siquiera a olfatear,
quiero preguntarles qué incidencia puede tener esto en las elecciones y en la reorganización del candidato de izquierda en el país, porque hay muchos que dicen que incluso esto demuestra que el verdadero candidato del presidente Gustavo Petro y del gobierno nacional terminó siendo Roy Barreras, digamos, por cuenta de limar estas asperezas con Estados Unidos. Y de hecho el trino de las últimas horas de Bernie Moreno, que estuvo en esa reunión, que digamos no es usual que un congresista esté en una reunión bilateral, dice esto: es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, es decir, para las elecciones al Congreso y las consultas, sino en mayo y en junio. ¿Eso qué significa? ¿Cómo está interviniendo Estados Unidos en este tema de las elecciones? Significa que en Washington le dijeron a Petro, uno, que tienen preocupación sobre su comportamiento en relación con las elecciones, cosa que además me parece que hacen bien en plantear, porque efectivamente Petro tiene que asegurarnos que va a haber elecciones transparentes y que el gobierno no va a seguir influyendo en las elecciones. Y dos, que el tema se trató, porque de otra forma Bernie Moreno, senador, que efectivamente estaba en la reunión, no hubiera puesto ese trino. El mensaje para Petro es muy claro: no le van a tolerar desde Washington ninguna conducta que vaya dirigida a que se suspenda, se aplace o con cualquier excusa no haya elecciones en Colombia, y le van a pedir que haya transparencia en las mismas. Doctor Cárdenas. Pues Marixa, mi reflexión es que definitivamente Roy Barreras es el candidato de Gustavo Petro, lo he dicho hace varios meses. Esto es un candidato que lo traen caletado, viene con todo inflar a Iván Cepeda, a tratar de cultivar un poder electoral alrededor del 30%, y lo que están buscando es que Roy se mueva en el espectro de las estructuras de partidos tradicionales, reuniéndose con inversionistas para crecer ese voto de la izquierda. Eso es una forma corrupta de hacer la política en Colombia. Esto de alguna manera ya la señal es clara. Yo creo que no me queda la menor duda que lo que acaba de pasar en los Estados Unidos. Roy Barreras acaba de estar también previamente a la visita de Gustavo Petro en Washington, donde ya hay una serie de conversaciones. Yo creo que acá los colombianos tenemos que ser capaces de entender que está en juego la verdadera democracia. Y algo que los colombianos están planteando todo el tiempo: hay que rechazar la corrupción, y una candidatura de Roy Barreras es graduarnos en Colombia como verdaderos corruptos. Yo creo que la invitación es a que hagamos un proceso completamente distinto. Ya las cartas están jugadas, ya nos dijeron por dónde vienen las señales. Hay que salir este 8 de marzo a votar en la gran consulta. Hay que elegir en el Congreso de la República partidos como Oxígeno, que pretenden presentar personas en esa lista que no tienen tachas, que tienen formación profesional, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Doctor Robledo, yo quiero escuchar también su análisis sobre esto, y también poniendo una cosa sobre la mesa, porque muchos dicen, creo que como que la opción diplomática, política para el gobierno puede ser que el candidato sea Roy Barreras, pero lo que sí es cierto es que Iván Cepeda está liderando todas las encuestas. O sea, ¿es una apuesta también arriesgada? Yo no me atrevo a asegurar, pues, a plantear el futuro, pues, de Colombia y del petrismo. No, eso no me atrevo a hacerlo. A mí no me sorprendería que pueda ser uno u otro candidato. De momento el candidato mayoritario es Cepeda, que es finalmente la misma cosa que Roy, ¿sí? En el sentido en que los dos son petristas. Entonces aquí lo que se está discutiendo en buena medida es si se va a reelegir a Petro por interpuesta persona o si se van a hacer cosas diferentes. A mi juicio tocará esperar a ver las cosas cómo se mueven, porque es que adentro del petrismo también se mueven fuerzas. Eso no es tan fácil que alguien de alguna parte diga, no, es que es Roy. Sí. Puede que sí, puede que no. De la misma manera que tampoco es tan fácil que alguien diga, no, es que es Cepeda. Bueno, ya veremos cómo evoluciona eso. Miren, vamos a hablar ahora de otro tema, y es algo que quizás estando acá presentando noticias, viendo las imágenes, pues nos duele todos los días, pero que parece que hay una indolencia o una sordera por parte del gobierno nacional, y son esas imágenes tan impresionantes que nos está dejando el invierno. Córdoba está prácticamente inundado, el Urabá antioqueño está prácticamente inundado, en el Caribe se está presentando todo tipo de emergencias. Hacer, por supuesto, una reflexión alrededor de esto, de solidaridad con todas las víctimas, pero también un llamado de atención a las personas que tienen que atenderlo. Yo quiero arrancar acá con el doctor Juan Carlos Cárdenas, que, digamos, fue un mandatario local y que de alguna forma, y lo denunció en su momento, tuvo que padecer esa orfandad del gobierno nacional. Mire, Marixa, cada vez que hay o el fenómeno del niño, de la niña, todos los colombianos nos volcamos a una agenda de sostenibilidad de cambio climático. Nosotros, el Partido Oxígeno, trae la bandera de sostenibilidad, y creo que es importante plantear una conversación mucho más seria. Tenemos que
claramente la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien manejaba los recursos. Mire lo que hizo este gobierno, una vergüenza en el manejo de la plata. De eso se ha caracterizado para manejar las emergencias que tenemos en Colombia. Nosotros queremos proponer una ley de agua. La ley de agua tiene que tener una visión integral, porque solamente, óigame bien este dato, 51 municipios en Colombia, de 1.103, cumplen los indicadores de calidad del agua y de cobertura. Esto no puede estar pasando en el siglo XXI en Colombia. Tenemos que hacer una agenda donde podamos tener claramente identificadas las fuentes acuíferas subterráneas, tenemos que ser capaces de proteger las fuentes hídricas. Se deforestan 150.000 hectáreas en la Amazonía colombiana y tenemos una ventana de 10 años para que los ríos voladores realmente, que hoy es la fuente de la región andina, se mantenga. No podemos seguir en esta conversación. Cada vez que hay fenómeno del niño y la niña, entonces todos los colombianos nos volcamos. Hay que ser serios y hacer un planteamiento de largo plazo. Doctor Robledo. Pues, a ver, ojalá el presidente Petro no se quede hasta el domingo de paseo en Estados Unidos, porque ya de entrada pues diseñó un paseo más bien largo, porque aquí hay muchas cosas que atender. El problema de la gente, de la lluvia, del invierno, es un problema gravísimo, pero aprovecho además para decir otra cosa. Uno de los problemas gravísimos de Colombia es que cada invierno es una desgracia, desde tiempos inmemoriales. En buena medida porque este país nunca ha desarrollado, ni en este gobierno ni en los anteriores, una política de desarrollo económico de verdad. Entonces nosotros tenemos una economía de mercado de apenas $7.000 por habitante. Entonces aquí todo sale mal, porque con esa plata tan escasa de producción, entonces si usted arregla una cosa aquí, se le daña la de aquí y viceversa. Y el problema de las inundaciones y de los ríos es una expresión de eso. Entonces cada año se habla de esto, pero cada año ningún gobierno hace nada para empezar a resolver estos problemas de verdad. Sí. Cada invierno es una desgracia y cada sequía es una desgracia. También, claro. Y sumémosle a la ausencia del gobierno nacional, Rafael, que el mismo gobierno reconoció incluso en la sustentación de la emergencia económica que no hay plata para atender emergencias. En ese momento no estábamos en este plan de invierno, que no hay plata para atender emergencias de variabilidad climática. Toda la solidaridad con todos los colombianos que están sufriendo las consecuencias de esta ola invernal y de la imprevisión del gobierno. Primero. Segundo, ciertamente es absolutamente inaceptable que la plata que había para la gestión de desastres, es decir, que estaba pensada precisamente para poder atender estas emergencias, se la hayan robado sistemáticamente en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres en este gobierno con el propósito de sobornar congresistas y tramitar las leyes de Petro en el Congreso. Es que no nos olvidemos que usaron esa plata de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres para comprar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara y a una larga lista adicional de congresistas. Luego, lo que deberíamos tener para atender las emergencias se lo robaron los petristas, ojo, ojo, con la orden directa desde Casa de Nariño de Carlos Ramón González, a quien después dejaron fugar, que era el director de Presidencia, y con la participación del ministro de Hacienda, el ministro del Interior, el ministro de Salud, la ministra de Trabajo y una larga lista de funcionarios. Se robaron la plata los petristas que tendríamos que tener ahora para poder atender esta emergencia. Sí. Y después se quejan de que no hay plata y que estamos en una emergencia fiscal, cuando mientras tanto contratan centenares de miles de personas con propósitos electorales y no nos dejan con que, porque dicen que no tienen plata, atender las grandes necesidades nacionales. Es verdaderamente vergonzoso. Pues miren, para que no se repita esa triste historia de un expresidente del Congreso y un expresidente de la Cámara presos por recibir coimas del gobierno nacional, es que les estamos presentando a ustedes los candidatos al Congreso de la República para que tomen una decisión consciente. Yo cierro con una sección que es de 2 preguntas muy rápidas para cada uno de ustedes, de una respuesta de una sola palabra. El gobierno nacional quitó la prima técnica especial para los congresistas. ¿Se debería restablecer, sí o no, doctor Robledo? No, no se debe restablecer, pero agrego, es culpa de la Constitución de 1991, que fue donde se inventaron hacer eso. Artículo 187 de esa Constitución. Sí, ¿sí o no, doctor Cárdenas? No se debe restablecer, pero también a los colombianos. Sí. No voten por aquellos que tienen tarimas públicas de grandes campañas políticas. ¿Sí o no? No, pero hay que acordarse, Marisa, es inevitable, que el señor Petro fue congresista todos los años en que estuvo en el Congreso, que creo que fueron 16 o 20, y nunca se quejó de la prima técnica que él recibía. Y que si la quería quitar, debía haberlo hecho al principio del gobierno y no al final con propósitos electorales. Venga, esto es de una respuesta de sí o no. Doctor Robledo, la otra pregunta. ¿Le recomendaría usted a Fajardo entrar a la consulta con Claudia López, sí o no? No, esa decisión la toma él. Listo. ¿Enrique Peñalosa o Juan Carlos Pinzón? El mejor de los dos. ¿Recibirían de nuevo a Miguel Uribe Londoño y a María Fernanda Cabal, sí o no? María Fernanda no se ha ido y Miguel Uribe ya se salió.
Yo creo que la situación está como está y así está bien. Pues señores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN, la mesa ancha electoral, para que ustedes puedan tomar una decisión consciente el próximo 8 de marzo. Un compromiso de Noticias RCN con la democracia. Feliz tarde.